como quería Comte, un hecho social, porque el hecho social, visto desde diversas perspectivas o visto por diversas personas, puede llegar a dar explicaciones o comprensiones diversas. Y en ese sentido hay un dinamismo ahí subjetivo, si ustedes quieren, en la realidad, como señalan los autores de la Escuela de Frankfurt. La razón es relativa ante los hechos, esto que les venía diciendo. Una persona puede interpretar de manera distinta a lo que la interprete o la comprenda otra hablando de un mismo hecho, ¿sí? Los hechos nunca son objetivos, sino que dependen de quien observa. Un ejemplo es un accidente. Si quieren, pregunten sobre algún accidente, no sé, algún tipo de accidente por el que ustedes pasan, no sé, chocaron dos autos. ¿Quién tuvo la culpa? Y sí, para algunos la culpa, más allá de que ninguno de los que chocaron van a querer tener la culpa, ¿no? Obviamente, pero las personas que están alrededor de ese accidente van a hablar de diversas culpabilidades porque justamente no son objetivos al mirar el accidente, sino que aplican sus conocimientos y su propia subjetividad. Razón por la cual es imposible hablar de una razón única, sino más bien relativa, subjetiva, si quieren. Bien, mientras Adorno, entonces, otro de los representantes, junto con Horkheimer y Marcuse, son, si ustedes quieren, los autores más representativos de la Escuela de Frankfurt. Estoy un poquito cansada, ya llevamos varios minutillos hablando. Bien, o hablando, en mi monólogo. Lástima que no pueden intervenir, ¿sí? Entonces, Adorno, Horkheimer y Marcuse son como los autores más representativos de la corriente o de la escuela de pensamiento crítico. Entonces decía, mientras Adorno nos habla de la teoría crítica, y acá sí hay otro autor que cita a Alicia de Alba, discute o va a discutir con ese racionalismo crítico que quiere o que hace entrar a la discusión Popper, ¿sí? Popper nos habla de una metodología más bien falsada o falsante, no farsante, sino que se falsea el método. No, yo no aplico un método para que decir que es lo verdadero, sino para falsarlo, ¿sí? El método para Popper es falsable. Bien, entonces a eso él lo llama racionalismo crítico. Entonces tenemos teoría crítica por un lado, con Adorno, racionalismo crítico con Popper. A ver, Adorno discute con Popper y Popper, con su epistemología racionalista crítica, va a discutir con otras corrientes de pensamiento que van surgiendo más que nada de plantearse ya la cuestión del giro lingüístico con la corriente de pensamiento que conocemos como Círculo de Viena, ¿no? Ahí donde nacen algunos analíticos que empiezan a trabajar el tema de lenguajes universales, como ser la matemática o el lenguaje de los símbolos químicos. A ver, el ejemplo claro es H2O. Si yo les digo H2O o escribo H2O, en el mundo van a saber que estoy hablando de agua, en el mundo occidental por lo menos, ¿verdad? O si digo que 2 más 2 son 4, en el mundo occidental todo el mundo va a estar de acuerdo que la cuenta o que el cálculo es correcto, ¿sí? Que es certero. La gente del Círculo de Viena entonces, con Carnap a la cabeza como analítico, va a decir que no es solamente una cuestión metodológica, que tiene que haber otro problema más universalizable. Ese problema, entonces les decía, los analíticos lo encuentran en la lógica, en la lógica química, si ustedes quieren, en el lenguaje de los símbolos químicos y en el lenguaje matemático. Y en el lenguaje, obviamente, de la lógica propiamente dicha, ¿verdad?
Pero bueno, no vamos a entrar en ese debate, sino que queremos ver cómo se va corriendo de la Escuela de Frankfurt a discutir desde una corriente de pensamiento crítica, a discutir en una metodología crítica y cómo luego el eje de la discusión se va corriendo hacia lo lingüístico. Me gustaría mencionarle sobre todo a Wittgenstein en una película muy interesante para pensar cómo introduce Wittgenstein estas cuestiones de los juegos del lenguaje. ¿Verdad? Ahora no es tiempo de hablar del tema, pero a ver, uno cuando habla construye realidad. Esos son dicho muy burdamente, esos juegos del lenguaje, ¿sí? Uno puede afirmar algo y en esa afirmación performativa, ¿sí? Va construyendo la realidad de eso que está discutiendo. Bien, es para otra materia. Lo importante es que podamos ir incorporando cómo se van dando diversas corrientes de pensamiento y cómo Alicia de Alba las capitaliza. Esto es únicamente para hablar de la epistemología propiamente dicha. Lo que debería quedar claro es que la complejidad epistemológica se potencia cuando hablamos del campo educativo, no solamente porque nos investigamos a nosotros mismos, sino porque tenemos esta relación con la práctica y con el conocimiento de la práctica